Buenas, buenas, queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Cómo andas, Ernest? ¿Todo tranquilo? Hola Juan, hola a todos. Bien, ¿vos cómo estás? Bien, todo bien. Con agradecimiento sobre todo a la gente que se fue suscribiendo al canal, que nos brinda apoyo, cariño, que nos motiva un poquito a seguir adelante. Y también queríamos decirle que el canal está en vías de expansión, que pronto les vamos a traer novedades sobre asociaciones, ¿no es cierto, Ernest? Que estamos Sí, realizando algunas gestiones. sí, estamos pensando en darle un salto, así que por ahí por ahora va a seguir un ratito más como venimos, pero la idea es que pronto tengan más contenido de nuestra parte para aprovechar el canal. Exacto, sí. También vamos a empezar a dar el salto quizás a otras plataformas, a tener contenido y contacto directo por ahí con los suscriptores a través de Instagram y algunos, por ahí algunos videitos en TikTok, vamos a ir sumando. Estamos craneando ahí un par de cositas, pero bueno, todo es para mejorar, para desarrollarnos y porque vemos que también tiene recepción del otro lado, así que bueno, en principio les agradecemos eso. Hoy trajimos un video que me parece que está interesante, que es sobre neurosis obsesiva, o bueno, no sé, su formato clínico, ¿cómo sería, Ernest, en Y psiquiatría? hoy por hoy el diagnóstico en psiquiatría más cercano a la descripción original de las neurosis obsesivas es el trastorno obsesivo compulsivo. Ahí va. El trastorno obsesivo compulsivo, como su nombre lo indica, tiene dos partes. Tiene las ideas obsesivas y los actos compulsivos. Entonces, mucho de lo que seguramente vamos a charlar hoy sobre los casos iniciales en los que se describe, seguramente vamos a hablar de un caso clínico muy muy famoso de Freud. Digamos, podemos siempre pensar que hay dos planos para la psiquiatría. El plano de lo que se hace con el cuerpo, las conductas, que es lo compulsivo, y todos los pensamientos que están, digamos, todo el tiempo constantemente en la cabeza de ese paciente, que es el plano obsesivo. Sí, yo creo que mucha gente se va a sentir un poco identificada porque es más común de lo que parece. De hecho, cuando lo veíamos en clases en la universidad, siempre había alguno que levantaba la mano y decía, ah, yo hago esto, yo hago lo otro, y se sentía un poco tocado. Así que bueno, nada, esto de lo que vamos a hacer es descriptivo, por ahí se ven interpelados, pero bueno, y es verdad que, bueno, vamos a tocar algún caso ahí paradigmático, Die Ratten, eh, el hombre de las ratas seguramente, Así es, ¿no? así es. Bueno, Ernest, continúa. El tema vos lo vas a arrancar por ahí por la parte más neuro, ¿no? Más clínica, más DSM, Sí, o por dónde querés. charlemos un poco sobre la parte primero más neurociencias, ¿sí? Dale. La nota de color que yo siempre trato de traer a nuestras charlas. Nosotros tenemos que pensar, históricamente, ¿sí? Este concepto digamos, está asociado a una persona que tiene pensamientos obsesivos que generan rechazo y tiene comportamientos compulsivos que tratan de aliviar el malestar que generan esos pensamientos, ¿sí? Entonces, esa es la dualidad en la cual están, digamos, en la cual navegan los pacientes. ¿Qué áreas de nuestro cerebro entonces van a estar implicadas en estos dos fenómenos? Que sería como lo primero que tendríamos que charlar. Nosotros tenemos unas partes como por ejemplo el circuito córtico estriado talámico, es decir, la corteza, los ganglios de la base que están por debajo, que se conocen como uno de ellos es el estriado, y el tálamo, ¿sí? Ese núcleo por el cual todo pasa, ¿sí? Es como el peaje de lo que sale y entra de la corteza hacia afuera, hacia la médula espinal, hacia el tronco del encéfalo y también hacia el resto de nuestro cuerpo. Entonces, esas tres partes, ¿sí? Córtico, estriado,
talámico, ¿sí? Forman un circuito de comunicación entre ellas, como nosotros siempre contamos, ¿no? Que el cerebro lo que hace es llevar información de un lado para el otro. Bueno, acá se arma ese circuito que está conectando una parte en particular, no es que conecta toda la corteza, sino la región órbito-frontal, ¿sí? Órbito viene de órbita. Entonces tenemos que pensar, si nosotros ponemos el dedo acá, donde lo estoy poniendo yo en este momento, si en la parte de arriba del hueso donde está el ojo, ahí estamos en la parte de arriba de la órbita. La órbita es justamente donde está el ojo, ¿no? Este hueco de acá es la órbita. Este hueso se llama orbital. Hay parte de nuestro cerebro que está acá, es decir, si ponemos el dedo acá, después del hueso va a venir cerebro, y esa es la parte que se llama corteza órbito-frontal. Bien. Es esa parte que va a estar conectada con los núcleos de los ganglios de la base, que están un poquito más adentro, ¿sí? Y en el medio, y después el tálamo. Entonces va a ir, información va a pasar desde acá, de la corteza órbito-frontal, se va para los ganglios de la base, después va para el tálamo y del tálamo vuelve a la corteza. Este es un circuito, ¿sí? Que cuando falla, puede causar una desinhibición generalizada. Entonces, estamos en un estado hiperexcitatorio, ¿sí? Hiperactivo del sistema. ¿Esto qué significa? Es como que la persona, cuando esta red de circuitos que debería estar moderando la forma en la cual el paciente reacciona a lo que está viendo o a lo que está a su entorno, no funciona bien, es como que le sacaron el freno al paciente. Y entonces todas las conductas que por ahí se estaba reprimiendo empiezan a salir afuera, todos los pensamientos que estaban siendo aplacados, porque bueno, esto es irreal, esto no tiene mucho sentido, escapa de la lógica, se da rienda suelta a todo eso. ¿Se entiende? Esto entonces tenemos que empezar a pensarlo al trastorno obsesivo compulsivo, a las neurosis obsesivas, como una falla en la inhibición de respuestas, ¿sí? A nivel cognitivo. Falla la inhibición de las respuestas. Entonces, vieron que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un pensamiento, estoy haciendo un ejemplo que no necesariamente tiene que ver, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos un ejemplo, un pensamiento y nos empezamos a ir cada vez más, cada vez más, cada vez más. Bueno, pero qué sé yo, ¿no? Bueno, voy a cambiar de trabajo y si cambio de trabajo, por ahí puedo empezar a ahorrar más y si ahorro más, puedo meterme en un crédito, puedo comprar la casa que me quiero comprar y si me compro la casa, por ahí después eso me sirve porque más adelante la revalorizo y la reformo. Entonces uno se va y todavía no cambiaste de trabajo. Entonces como, bueno, sí, está bien, pero no te empeces a embalar como si eso fuera una realidad en este momento. Primero fíjate si podés cambiar el trabajo, digamos, conseguir uno que se ajuste a lo que estás diciendo. Ese irse generalmente se corta con un freno. Se le pone un freno como, bueno, está bien, esto es real, quiero cambiar de trabajo porque quiero mejorar mi situación económica. Esto ya es parte de una proyección, de la fantasía, de lo que qué lindo sería, pero uno no sabe si va a pasar o no, que es todo lo que viene después de poder sacar un crédito para comprar una casa. ¿Sí? Ese freno que dice, bueno, esto, hasta acá es realidad, hasta acá es todo proyección y puede nunca pasar, si está inhibido, si no el freno ese se saca, ¡rum!, pasa de largo, ¿sí? La generación de pensamientos, entonces se convierte en una cuestión imparable. Y ahí estamos entrando más en una lógica de los pensamientos obsesivos. Te embalás, te embalás, te embalás, te embalás y se van. Este circuito que yo acabo de nombrar es clave para detectar esto es realidad, esto está bien, esto es un comportamiento meditado, esto es un comportamiento impulsivo, hasta acá y hasta acá sí, hasta acá no. Si esto falla, rum, es como que se rompieron los frenos del auto. Cuando nosotros pensamos en las estructuras que están involucradas, entonces, hasta ahora nombré 3. La corteza órbito-frontal, ¿sí? Los ganglios de la base y el tálamo. Le vamos a agregar una más, y que tiene que ver con el procesamiento emocional, que es la corteza del cíngulo anterior. La corteza del cíngulo anterior es una región que es también del lóbulo frontal, como la corteza orbitofrontal, pero está más arriba. Si yo tuviera que poner un dedo donde está la corteza orbitofrontal, probablemente lo pondría por acá. ¿Sí? Más o menos por acá deben dar mi corteza orbitofrontal, pero adentro, en el centro del cerebro. Esa corteza orbitofrontal lo que va a hacer, está involucrada es en funciones como el juicio, la regulación de las emociones y la capacidad de planificación. Si la corteza del cíngulo anterior, entonces,
empieza a deteriorarse, perdemos la capacidad de regular esos pensamientos obsesivos mediante el juicio, la regulación de las emociones, es decir, listo, ya está, ya pasó lo peor, ya pasó, listo, o ya nos alegramos, el motivo de alegría ya pasó, o estamos asustados, el motivo del susto ya pasó, es decir, como para uno volver a un estado basal, es importante la corteza del cíngulo anterior, y la capacidad de planificación, porque la capacidad de planificación va a incidir directamente en las decisiones que tomamos en un momento y, por supuesto, en las acciones que tomamos en un momento. Si yo no tengo capacidad de planificación, me patino toda la guita la primera semana del mes. Y después tengo que andar pidiendo plata. Si yo no tengo capacidad de planificación, me juego toda la, digamos, todo el aguinaldo, me lo juego porque, qué sé yo, salimos con mis amigos al casino a divertirnos un rato y me jugué todo el aguinaldo. Y no pensé en que por ahí si jugaba el 10% del aguinaldo, tenía lo demás como para utilizarlo en otras cosas. ¡Brum! Entonces es la falta de planificación, es la incapacidad de ver, de poder proyectar cuáles son los siguientes pasos que van a venir. Y por lo tanto, si uno no puede proyectar bien, puede tomar acciones que van en detrimento de lo que uno realmente quiere. Yo te voy a dar ahora el paso para que vayamos mechando, pero con un dato. Y después volvemos a todo esto, ¿eh? ¿Cuántas personas en el mundo crees que más o menos qué porcentaje de las personas del mundo tienen un trastorno obsesivo compulsivo? Uf, debe ser alto, ¿eh? Debe ser alto. No puedo, no me animo a tirar un dato así preciso porque voy a decir una boludez, pero si vos entras a preguntar, todos tienen alguna cosita, digamos. Creo que alguna cosita hay. No sé si es un rasgo del carácter o simplemente un momento de la persona, pero creo que debe ser elevado, me parece, ¿eh? No sé. Bueno, el TOC, El así TOC, como claro. ese diagnóstico de TOC, hoy por hoy se estima que la prevalencia es del 2 al 3% en la población general. Nosotros la esquizofrenia la tenemos más o menos en el 1% de todo el mundo, ¿eh? La población general del mundo. Es un El montón de personas. 2-3% tendría TOC. Ahora, no hay diferencia de género. Sí aparece de joven, ¿sí? En esto tiene cosas como, digamos, hay un pico en la infancia. En la infancia aparece, digamos, es un diagnóstico. Y en la adultez temprana, ¿sí? Los que nos están escuchando, que están terminando el secundario, ¿sí? Más o menos eso ya empieza a ser la adultez temprana. Pasada la adolescencia, ¿sí? Después de los 20, 21 años, entre los 20 y los 25, estamos en una adultez temprana en la cual puede aparecer el trastorno, ¿sí? Es decir, hasta acá no estaba, bueno, ahora está. Pero yo te decía que te iba a dar el paso con esto porque hay diagnósticos actuales, ¿sí? Que en realidad también, si nosotros nos vamos a la concepción original psicoanalítica de la neurosis obsesiva, podrían, digamos, estar incluyendo pacientes. ¿Se entiende lo que quiero decir? El TOC no es el único donde vamos a encontrar pacientes con neurosis obsesivas. Podemos encontrarlo en otros diagnósticos de psiquiatría actuales. Aparentemente, ¿no? Es lo que dicen algunos especialistas. Bueno, Trastorno por déficit de atención y hiperactividad, claro. depresión, ¿sí? Sí. Son dos en los cuales, si nosotros decimos, bueno, agarremos el grupo de neurosis obsesivas, tendríamos que poner el TOC y probablemente tendríamos pacientes con TDAH y con depresión. Sí, porque vos ahí estás nombrando algunos componentes que parecen estar presentes en la neurosis obsesiva, como la bulia, que parece esta falta de voluntad, que por lo poco que entiendo, cuando vos nombraste ahí el estriado, entiendo que tiene un papel importante la dopamina. Y también Correcto. me suena un poco homólogo o parecido a el síndrome disejecutivo en cuanto a la incapacidad o la torpeza para la planificación. Em, sí, y para lo que es neurosis obsesiva, en realidad, a ver, Freud en algún momento dice, no sé si esto después lo descarta o bueno,
hoy está medio en entredicho por lo que entiendo, que la neurosis obsesiva es un dialecto del lenguaje de la histeria. O sea, siempre es un conflicto. Siempre va a ser un conflicto. Arrancaste vos así el video y yo no puedo estar más de acuerdo en que la neurosis es un conflicto con una solución de compromiso o, en este caso de la neurosis obsesiva, un desplazamiento y una sustitución. En el caso de la histeria de conversión, por ejemplo, decíamos, no sé, hay un caso, el caso famoso de Freud, que es Elizabeth von R., que se le paralizaba una pierna, que era muy, bueno, esas histerias muy típicas de esa época quizás, donde un brazo, un miembro, se inerva un órgano como formación de compromiso donde dos partes se pondrían de acuerdo. ¿Qué dos partes? El yo y el ello. El ello tiene un deseo que es intolerable para el yo, en este caso de raíz, digamos, sexual, y ellos dicen, no, esto no lo tolero, no puedo tolerar, en el caso de Elizabeth, de que, no sé cómo decirlo, nosotros, o sea, el yo y el ello, o sea, que de que yo me quisiera casar con mi cuñado después de que fallece mi hermana. Entonces, justamente Elizabeth no puede dar el paso, en ese simbolismo está encriptado el la formación de compromiso que se dice como estas dos partes, bueno, yo quiero esto, yo quiero lo otro, bueno, se inerva el órgano porque se desprende de la representación, quiero estar con mi cuñado, un afecto que va a parar al órgano. En este caso no, en el caso de la neurosis obsesiva se va desplazando, entonces es una formación sustitutiva en donde la represión no es tan eficaz para esa angustia que tiene, que son de raíces de ahora vamos a ir desarmando un poco más la neurosis obsesiva de una etapa puntual que se llama sádico-anal para el psicoanálisis, ¿no es cierto? O sea, acá lo estamos tomando desde el psicoanálisis, digamos, porque si vamos a otras ramas, esto no sé, ni siquiera lo etiqueta, o sea, el conductismo ni lo etiqueta, no sé cómo lo toman, pero bueno. Así que ahí teníamos, bueno, el tema de la planificación y el tema del que me pareció similar al síndrome disejecutivo, ahí con el control, con la falla en el control inhibitorio, aunque es verdad que, que pocos pacientes, por lo que yo tengo entendido, tienen como el pasaje al acto, es decir, tienen ideaciones por ahí suicidas, ideaciones de venganza medio asesinas, pero quedan en el mundo, en el registro imaginario y no pasa al acto. O sea, el pasaje al acto es esto de directamente voy y me tiro en el tren, como tiene la joven homosexual de la paciente de Freud. Como que no tiene un registro mental y hace el pasaje. Quizás en alguna neurosis obsesiva muy grave, pero en general se queda en el mundo de las ideas, digamos, y por lo que tengo entendido, eh, sí se activa en algún momento o sea, en el final de todo el recorrido que va haciendo la idea, la representación, el pensar, porque Freud habla de un pensar obsesivo más que de un pensamiento puntual o de una conducta, entonces tiene como todo un compendio de esto que vos estabas diciendo, que no es solamente las ideas intrusivas, esto que se me viene el pensamiento y después tengo el acto compulsivo, entonces está hablando Freud de algo más global que es el pensar obsesivo como una manera de ser casi, digamos, ¿no? Para traducirlo. Claro. Eh, sí, 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 No, eso. te iba a hacer un comentario, pero en realidad es para ver vos desde tu, digamos, formación, cómo lo, digamos, si está bien lo que estoy diciendo o cómo lo corregirías. Porque detrás de los pensamientos obsesivos y que yo decía, hay pensamientos obsesivos que generan malestar Hmm, y hay conductas compulsivas que se realizan para aliviar ese malestar, que no necesariamente tienen que ver con el origen del malestar. Es hmm. decir, que eso está como desplazado. Si hay una persona, yo no sé si todavía está en Netflix la película TOC. de No, ¿cuál? TOC. TOC, ah, sí. No.
La de Oscar ¿Está Martínez. todavía? Vean TOC, que está Con muy Oscar, divertida. Está muy divertida. con Oscar Martínez. Con Oscar Martínez. Muy, muy, muy bien hecha esa película. Sí, Muy está bien muy bien hecha. hecha. Que creo que es la película de la obra de teatro, ¿no? La obra de teatro yo nunca la vi, Yo pero es una tampoco. obra de teatro que Sí, ha tenido mucho éxito en los teatros de Buenos Aires, estuvo durante muchísimos años. sí. Han pasado grandes actores, digamos, interpretando la obra. Yo nunca la vi, vi la película, tengo entendido, puedo estar equivocado, que la película es la historia, digamos, cuenta la historia que se vive en el teatro. Sí, Ahora, en esa película o en cualquier otro lugar que ustedes busquen ejemplos, casos clínicos de TOC, se puede ver gente que, por ejemplo, tiene una obsesión con la higiene de las manos, ¿sí? Con la higiene en general, pero que no puede, digamos, cada vez que, no sé, cada cierto tiempo o algo, pasa algo, ¿sí? Alguien estornuda en el ambiente, o sea, escucha que alguien estornudó y se va y se tiene que lavar la mano 10 veces. 10 veces con jabón y agua, ¿sí? Y no puede dejar de hacerlo hasta que no lo 10 veces, y si no, eso. Ahora, yo lo estoy inventando este caso, ¿no? sí. Los pensamientos obsesivos, digamos, no se generan porque esa persona, digamos, lo que más le aterra en la vida, lo que más le impide vivir, es el miedo a las enfermedades que se contagien por los estornudos o por las cosas que están sucias. Eso es una forma, ¿sí? De la cual queda de alguna manera manifestado o se hace consciente un malestar que viene por otro lado, ¿no? Algo parecido a los sueños, la idea de la condensación y el desplazamiento también podría estar ocurriendo en las ideas obsesivas y que la compulsión, sí, la compulsión va a responder a la idea obsesiva, pero en realidad la compulsión es para aliviar el malestar, pero el malestar es una pantomima de lo que realmente lo tiene al paciente tan afectado con tanto miedo, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Claro, efectivamente hay un conflicto, si se quiere, enquistado o sin resolver, que se inscribe en lo inconsciente, en donde la persona realiza actos o se le vienen ideas que están desconectados de un sentido, o sea, un significante que no tiene un enlace en cuanto al goce directo con algo. O sea, no entiendo esto. Yo por ahí sé que lavarme las manos tantas veces es una boludez, pero no puedo dejar de hacerlo. Entonces ese no puedo dejar de hacerlo, ese no entiendo de dónde viene, caemos en la cuenta de que eso tiene que tener un origen en el conflicto entre algo inconsciente y un imperativo de goce. Hay un imperativo de goce en la neurosis obsesiva que parte del super yo. El super yo acá viene a funcionar como imperativo de goce. Debes hacer esto, debes hacer lo otro, si no pasa tal o cual cosa. Entonces esta idea que se le viene, en general empieza como un conflicto de si no hago esto, o sea, es siempre una acción en dos tiempos. Son dos tiempos. Hago o pienso algo y me surge la otra idea para cancelar la primera. Entonces ahí la cancelación funciona como una técnica auxiliar de la represión. La represión en la neurosis obsesiva no es tan eficaz para el monto de angustia que se va desplazando por enlaces falsos como en la histeria que nombramos antes. Por eso en la histeria uno puede encontrar más cuerpo que en la neurosis obsesiva. Cuando digo cuerpo, quiero decir que en la histeria vas a tener gastritis, vas a tener la pierna paralizada, vas a tener dolores de cabeza, vas a tener cuerpo, cuerpo, cuerpo. Y en la neurosis obsesiva no digo que no haya, por lo que entiendo yo, sino que es más raro de encontrar porque el cuerpo está comprometido más en el acto y no en el pesar, digamos, de que el miembro te duele o te está. En la función, porque en la histeria de conversión lo que pasa es que la función está afectada. No es Claro, lo exacto. mismo que en las neurosis actuales, como el ataque de pánico, otras cosas que derivan y van a pasar a otro plano que no nos vamos a meter ahora. Pero porque ahí sí aparece más el órgano afectado. En las neurastenias aparece el órgano afectado, en la histeria aparece la función afectada, y en el caso de la neurosis obsesiva está
más el acto comprometido y la ideación. Entonces tiene una serie de rituales, ceremoniales, estos TOC que vos nombrabas, ideas intrusivas y tienen que meter otra para cancelar. Entonces vamos a encontrar un montón de estas cuestiones. Justamente cuando vos hiciste la presentación, nombrabas a un caso que, bueno, es uno de los más paradigmáticos y que me imaginé que íbamos ahí a hablar ahí del hombre de las ratas, Sí, que correcto. tiene absolutamente todas estas cosas ya desde la infancia. Exacto. O sea, ya Exacto. venía con una neurosis obsesiva desde la infancia y que después tiene digamos, un pico en la adultez producto ahora, bueno, de un acontecimiento, después si querés lo nombramos. Pero esto que vos decías de que hay una producción de conflicto de origen inconsciente es evidente. Sí. Vos sabés que estaba pensando en esto que vos decías de la diferencia con la histeria, donde digamos, el malestar está en el cuerpo Claro, y compromete la función. sí, Y pensaba que el rasgo más cercano a experimentar el malestar en el cuerpo y no puramente en las ideas, que puede estar cercano a un paciente con trastorno obsesivo compulsivo, es la hipocondría. ok. No como diagnóstico, los hipocondríacos son todos neurosis obsesivas, no, porque eso es más complejo de clasificar, ¿sí? La hipocondría es otra cosa, sí, tiene sus bemoles, digamos, no podríamos incluirla todo en la misma bolsa, pero la forma de pensar la hipocondría como algo de una pequeña molestia o una pequeña, estoy súper atento, estoy súper consciente de lo que está pasando en mi cuerpo y una pequeña desviación de lo que considero normal lleva el nivel de pensamiento, es decir, no tengo ese freno del que estaba hablando yo al principio, ese circuito, y me lleva a la idea de que, qué sé yo, por ahí dormí mal y me levanté contracturado, tengo un tumor vi que hay un tumor de cuello y ya está, se me terminó la vida y no puedo hacer más nada. Se lleva desde la idea, empezando desde un punto de malestar. En realidad, quería hacer el comentario porque mientras vos lo estabas hablando me vino a la cabeza digamos, ese ejemplo de cómo uno podría pensar hoy un paciente que te cae en la clínica. Porque esto yo lo he visto en clínica, Ciudad de Buenos Aires, trabajando como psiquiatra, haciendo de lo que se conoce la psiquiatría de enlace, ¿sí? Es una subespecialización dentro de la psiquiatría o una rama de la psiquiatría en la cual el médico psiquiatra trabaja en conjunto con los otros médicos de las otras áreas de un hospital. Entonces, nos llama el traumatólogo porque tiene un caso de un paciente que empezó con síntomas, ¿sí? Cognitivos, comportamentales, del estado de ánimo, cuando estaba internado por una fractura de pierna. ¿Sí? Y él lo estaba viendo por eso. O en la unidad coronaria, en la terapia intensiva. Y me ha tocado presenciar, ¿sí? No hace mucho, porque yo antes de venirme hasta un poquito antes de venirme para acá, para Estados Unidos, estaba trabajando, digamos, hacía esto un par de veces a la semana, de ser el psiquiatra de enlace en una clínica de la ciudad de Buenos Aires. Y un par de veces me tocó ver pacientes femeninas con dolores de lo que se conoce hoy como el nervio ciático. ¿Sí? El recorrido del nervio ciático, que es la pierna, ¿sí? Nace en la columna baja y llega hasta el pie. Las ramas llegan hasta el pie del ciático. Si lo pasás, tienen otros nombres, pero digamos, el nervio original del ciático que nace en la columna, en la espina, en la médula espinal, perdón, ¿sí? En la parte más abajo, sus ramas llegan hasta la punta del pie. Ahora, el médico del dolor reiteradas veces decía, no tiene nada. Se le hacían todos los estudios, se le comprobaban las funciones,
No tiene nada. Se le daba el tratamiento para el dolor, no tiene nada. ¿Con qué mejoraba? Con la intervención en psiquiatría. Le dábamos un fármaco, no lo voy a nombrar por la duda que alguno tenga dolor ciático y vaya directamente al psiquiatra. No es, así no funciona. Empieza Les con estoy P. contando Empieza que... con P. Empieza No, con P, ¿no? Ay. no. Eh, un fármaco que, dado, aplicado durante un par de noches, la paciente recuperaba función. Se iba. Pensé que era la pregabalina. No, Ay. no es la pregabalina. Es otra que, más, porque la pregabalina uno entendería, bueno, es para el dolor neuropático. No, es otra cosa. Otra cosa que no tiene nada que ver con. Uno no la asociaría el dolor en una pierna. Lo dejamos en misterio. No había medicina del dolor que funcionara. Cuando le dábamos este fármaco, que es un antipsicótico, la tipa a los 2 o 3 días salía caminando como si nada de la clínica. Se iba con su interconsulta para psiquiatría, por supuesto, para hacer un tratamiento, el cual, vaya uno a saber por qué, no lo hacía. Por lo tanto, unos meses después, o a veces una semana después, haciendo la ronda de a ver qué pacientes hay para psiquiatría, volvía a aparecer. Sí. De nuevo, ¿con qué? Con el mismo síntoma. Dolor, que no podía caminar, que esto, que lo otro. ¿Sí? Entonces, con esto quiero decir, Buenos Aires, siglo XXI, ¿sí? Todavía, si bien no va a ser la norma, se puede llegar a ver a veces, se puede llegar a encontrar algo de esto, ¿sí? Que estamos describiendo nosotros como casos paradigmáticos de la época victoriana de Freud. Pero bueno, en nuestro contexto, cada tanto algo similar a eso aparece. Por supuesto. Voy con dos cosas. Una es, si le van a preguntar hoy sábado, a los kinesiólogos que están con el tema, a los traumatólogos, ¿qué encuentran, más al kinesiólogo, qué encuentran en ciertos puntos de donde la persona se queja? Y van a ver que ellos te dicen, encuentro angustia, no dolor, angustia. Entonces eso ven cómo está inscrito ahí un dolor que en realidad devino corporal, pero tiene origen psíquico. Y ahí está la tramitación y el que dice, bueno, el yo y el ellos se tienen que poner un poco de acuerdo de dónde mandamos esto. Bueno, yo me voy a hacer el boludo y lo voy a mandar al cuerpo, ¿no es Claro, cierto? Y como la pulsión es, dice Freud, como un manantial que está siempre brotando y que está siempre pujando, mantiene la represión esta lucha, con lo cual el síntoma, hasta que eso no se descarga, se mantiene. O sea, hasta que eso claro. no encuentra un desanudamiento, una desestrangulación, queda algo estrangulado, si están leyendo la traducción de Amor Rortu, eh, tiene que tener una continuidad en la inscripción corporal. Entonces ves que el yo es ante todo un yo corporal, un yo cuerpo. Un Claro, yo que se claro. sabe a sí mismo cuerpo. Entonces va a parar ahí ciertos afectos, cierta angustia, digamos, ¿no? La angustia que se desprende, ¡pac! Y va a parar un cosa. Eso O sea, como primero. Y segundo, y termino, vos decías que podías encontrar un parecido con la hipocondría y es cierto también, de acuerdo a lo que pienso yo, porque hay ciertas preguntas que están muy inscriptas o que orientan más la neurosis obsesiva o la histeria. En la neurosis obsesiva, uno puede encontrar que la pregunta por la muerte exacto. está muy presente en la neurosis obsesiva. La muerte en todas sus formas. Me voy a morir de tal, 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 tal. Me va a pasar, o le va a pasar tal cosa, o ojalá que se muera aquel. No, pero si yo soy una persona honrada, no quiero que se muera el otro. ¿Y qué pasa? Entonces me tengo que lavar las manos porque bla, bla, bla. Y otra pregunta que orienta un poco la neurosis obsesiva es la filiación paterna. Está también muy presente en la neurosis obsesiva, que no estaría tan presente en la neurosis histérica,
nosotros lo estamos describiendo así, medio estanco el tema, pero no es, hay, hoy se entiende por ahí un mix de las neurosis, ¿no? Hay como se tocan en algún punto, no es tan estanco, no es que soy como este cuadrado, bueno, yo soy obsesivo y no tengo nada de la histeria y la histeria no tiene nada. Claro, Se claro. entiende hoy un juego. Y la histeria se pregunta más por lo femenino, por la falta, por lo femenino, como en el caso de Dora, ¿no es cierto? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. ¿Qué me ibas a decir, Bernard? Yo iba a hacer otro comentario, pero ahora que vos dijiste lo de la muerte, me interesó más hacer otro comentario. Voy a cambiar el comentario que quería hacer. Es muy importante lo que vos dijiste con el miedo a la muerte, que el miedo a la muerte se puede presentar de distintas maneras. Y yo quiero aprovechar para comentar, porque me parece que esta charla que nosotros tenemos, como vos decías en un momento, puede llevar a pensar a gente que nos está mirando que ellos tienen algo de lo que nosotros decimos, porque es frecuente tener pensamientos molestos que uno no se los puede sacar de encima, que te ponen incómodo, que uno ve que interfieren con su vida, que pueden ser, ¿sí? Que pueden ser un signo, una manifestación de algo que después, digamos, un profesional puede diagnosticar y le pone un nombre y efectivamente era un trastorno, o no. O Correcto. puede ser algo que es un malestar que uno tiene en la vida, que también tiene que ver con las características de la personalidad de uno, por el momento en el que está pasando. Por eso yo quería, a mí me gustó mucho esto que vos digamos, esta aclaración que haces de el miedo a la muerte no es solamente el miedo a la muerte literal, que yo me puedo morir, que salga a la calle y me muera, o que me voy a acostar y no me levante. El miedo a la muerte en el día a día de todos nosotros, tengamos un diagnóstico de algún trastorno en salud mental o no. Esto nos pasa a todos como seres humanos. Por eso me pareció importante, digamos, hacer este comentario. El miedo a la muerte está presente todo el tiempo. Y el miedo a la muerte se puede expresar en cosas que nosotros no advertiríamos como que son una defensa frente al miedo a la muerte. Como puede ser esto de, voy a tratar de poner ejemplos cotidianos. El miedo a que me pongo en pareja y dejo de poder ver a mis amigos y dejo de poder hacer las cosas que a mí me gustan, porque ahora tengo que empezar a negociar con mi pareja. Eso, el trasfondo, es también miedo a la muerte, es miedo a que te maten, a que el otro venga y te quite tu vida. ¿Se entiende? Eso es miedo a que te maten, miedo a que uno pierde su vida por el otro, miedo a la muerte. Lo mismo pasa cuando uno tiene miedo de, por ejemplo, me voy a quedar sin trabajo y si me quedo sin trabajo me voy a llenar de deudas y si me lleno de deudas no voy a poder pagarlas, no puedo hacer lo que yo quiero. El miedo a la falta, a que algo nos falte mañana, a quedarnos sin plata, sin comida, sin, qué sé yo, lo que quieran, también es una manifestación cotidiana del miedo inherente a la muerte que tenemos, del miedo a que nos maten, porque el quedarse sin algo es quedar desprovisto, es quedar vulnerable frente a el resto. Y si yo quedo vulnerable frente al resto, me pueden dañar. Y si me dañan, me pueden matar. Entonces, el miedo a la muerte nos atraviesa constantemente. Es algo en lo que andamos todo el tiempo. Y cuando uno lo puede ver también en sus amigos, no necesariamente en pacientes. En pacientes por ahí, cuando uno escucha una persona que viene a una consulta, se está sintiendo realmente mal, independientemente del diagnóstico, sea un trastorno de ansiedad, obsesivo compulsivo, un trastorno depresivo, pero viene porque se siente mal y necesita ayuda. Y cuando uno empieza a hablar, por ahí es más, y le empieza a preguntar a la persona, bueno, sobre su día, sobre cómo llegó a esta situación, lo que sea, por ahí es más evidente esto que yo estoy diciendo. Digamos, es más fácil de entender que alguien está sufriendo por
un divorcio, por una separación, por la muerte de un ser querido importante, porque, como decía antes, se quedó sin trabajo, porque se frustraron los proyectos. Y entonces todo esto que yo estoy diciendo, y bueno, claro, está bien, se entiende, es como que te estás quedando sin por lo que vivías, digamos, en lo que habías apostado. Entonces, de alguna manera es como un poco, entre comillas, lo pueden entender como morirse. Pero en el día a día, si ustedes le prestan atención, si hacen el ejercicio esta semana de prestar atención cuando se sienten a tomar mate con amigos o con familiares y charlan y escuchan qué es lo que le preocupa al otro o de qué se queja, ahí también van a ver que de base está el miedo a la muerte. A algunos le puede preocupar, y ya cierro con esto, pero me parecía interesante, a algunos les puede preocupar la economía del país o que, digamos, tan alejado, ¿no? de la muerte personal como la economía del país, o las noticias que tengan que ver con la inseguridad, o a otro peor le puede preocupar la situación internacional, la posibilidad de una tercera guerra mundial. Y a otro por ahí le preocupa algo mucho más concreto, que el hijo no le hace caso, que el hijo dejó de hacer la tarea, entró en la adolescencia, deja de hacer la tarea, no hace más caso y se está yendo con los amigos A y mirar el anda a saber Caballero qué del está Zodíaco, haciendo. claro. Todos esos, aquello que nos quita el sueño, que nos preocupa, que nos genera cierta angustia, en el fondo lo que está poniendo en evidencia es que tenemos el miedo a la muerte. Tenemos miedo a que los demás nos dañen, nos quiten nuestra vida. ¿Sí? Entonces, muchas veces, frente a eso, la manera de reaccionar que está hoy socialmente creo que está más aceptado que por ahí antes, porque ha cambiado el contexto cultural, es la de armarse una coraza, ¿no? Armar una burbuja, armar una coraza alrededor nuestro y que las cosas estén lo más controladas por nosotros posibles. Porque si yo puedo controlar que nadie se acerque y me dañe, estoy evitando que me maten, simbólicamente, pero se experimenta el miedo a que me voy a terminar muriendo eventualmente. Y entonces ahí uno puede empezar a extrapolar y ver que hay quejas de la sociedad, digamos, de nuestra sociedad actual, que pueden estar relacionadas, que de fondo terminan en esto. ¿Sí? Y nada, me pareció interesante porque por ahí no necesariamente tenemos que hablar del paciente con TOC o del paciente hipocondríaco. En el día a día nosotros podemos llegar a encontrar ejemplos de esto. Por lo tanto, tenemos que entender que es parte de la naturaleza humana. Sí, ahí cuando vos hablaste, viste que yo en un momento había dicho que en este caso la represión no es del todo eficaz para ese monto de angustia. O sea, para que la gente lo entienda, hay representaciones mate que están asociadas con un afecto. Esto tiene un significado, yo hago un recorte, un interpretante final, una semiosis si quieren, y selecciono y hago de eso una imagen acústica. Entonces eso tiene un significado. La represión lo que hace es cortar, dividir, sofocar ciertas representaciones que al yo le parecen intolerables, como quiero matar a mi padre, y separan. O sea, lo que hace es dividir, hacer un corte. Ese afecto, como dijimos antes, en la histeria va a la pierna de Elizabeth Bonarre. Pero en el caso de la neurosis obsesiva, va como asociándose a diferentes representaciones. Hoy es el lavado de manos, mañana es no sé qué, pasado es no sé cuánto. Son enlaces falsos, ¿no es cierto? Donde los significados, las representaciones tienen significados que lo que no puede hacer el paciente por ahí es unirlo. Porque las representaciones en el caso de la neurosis obsesiva no caen en la amnesia, o no caen totalmente en la amnesia como en la histeria. La histeria olvida tal escena, la olvidé, punto. Pero la neurosis obsesiva, no. Lo que pasa es que lo que no puede es unir esto con esto. O sea, me lavo las manos porque tal cosa. No, pero si no tiene nada que ver. Entonces los significantes están recubiertos de otros afectos que no puede, lo que no puede el neurótico obsesivo es unirlo. Entonces cuando vos decís del miedo y yo estoy hablando de enlaces falsos, yo hasta me animaría a decir que estas personas tienen más un apronte angustioso, un apronte a la angustia, que es esto que
la angustia no tiene cuerpo, no tiene una representación física. Hoy puede ser el tumor de cuello que nombraste vos, mañana es tal otra cosa. No es que yo tengo miedo que cuando el avión se vuela yo me caigo. Y bueno, Sí, es el sí, miedo a sí. volar, punto. No es el miedo a volar y el miedo y el miedo, el miedo, el miedo. Cuando son una sumatoria, es una angustia que se va enlazando a diferentes cosas, entonces hay una pronte, una predisposición de la persona a estar angustiada, a estar como esto que viste que le pesa, como hay algo que lo acecha y que no puede encontrarle algo fijo. Bueno, sí, hoy le tengo miedo al mate, pero mañana le voy a tener miedo a otra cosa. Entonces tiene todo el tiempo esas luchas, que aparte después, en esas luchas secundarias, en esas fórmulas protectoras, encuentra, porque dice Freud, que los neuróticos obsesivos son sumamente inteligentes y que encuentran toda serie de justificaciones. Pero digo yo que en esas justificaciones, yo creo que si se indaga lo suficiente, hay una diferencia con una psicosis no desencadenada. En el caso o una psicosis, en el caso de la neurosis obsesiva, creo que la persona se hace más el boludo. Si sabe, en el fondo, que lavarse tantas veces la mano para afuera puede justificar que los microbios bla bla bla, porque cuando el COVID y entonces pensemos más en los microbios, pero en el fondo sabe que eso no es así. Se está haciendo el boludo para racionalizarlo porque justamente lo que dijimos antes, el campo de batalla, el escenario, el teatro donde están bailando los conflictos, en la neurosis obsesiva es el yo, es en la mente y no es en el cuerpo. Entonces ahí salen toda una serie de racionalizaciones para justificar. Pero se está haciendo el boludo. No hay una creencia, una certeza. La certeza está más del lado de la psicosis y no tanto del lado, me parece, de la neurosis obsesiva, que si vos le preguntás te va a decir que justifica, 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 pero creo que en el fondo se hace un poco el boludo y dice, no, bueno, no, no es así. Le tiene que encontrar una explicación racional, ¿no? A eso que está haciendo. Sin- Sí. si no, porque si no estoy loco. ¿Cómo voy a estar haciendo? Por algo lo hago. Tiene que No estoy encontrar, loco, por algo lo hago. tiene que encontrar un justificativo y aparte dice, son sumamente inteligentes. Lo que pasa es que en estos justificativos, en estas fórmulas protectoras, en estos rezar 10.000 veces y que en esos rezos de los 10.000 veces se le aparezca un pensamiento intrusivo, dice que el hombre de las ratas empieza a hacer, tiene como un momento de religiosidad y tiene que hacer unas Sí. plegarias. Entonces dice, bueno, que Dios los proteja. Y le aparece, no, entonces tiene que volver a rezar y decir, bueno, que Dios los proteja. No, le aparece el pensamiento. Está una hora entonces las plegarias le llevaban 1 hora y media. Dice, Dios los proteja? No. Dios los proteja? No. Entonces ahí aparece como, bueno, un desgaste también psíquico. Tiene como una pérdida importante de energía que también vos nombraste un poco el tema que tiene como una similitud por ahí a la depresión, ¿no? Y están como bajos, me parece, en algún punto, porque hay mucho desgaste psíquico, mucho tiempo, mucha energía que se desgasta en eso, en lavarse 10.000 veces la mano, en revisar 10.000 veces la perilla del horno antes de salir, Sí, sí, etcétera, tal cual. etcétera, etcétera, que es en donde se pierde mucho tiempo y mucha energía. Entonces, bueno, al hombre de las ratas le pasa un montón esto. ¿Te parece si agregamos algunas áreas más del cerebro que pueden estar implicadas y después contamos en mayor detalle el El caso hombre del de las hombre de las ratas. ratas? Dale, me parece. Yo había nombrado antes que había ciertas áreas del cerebro, en la corteza orbitofrontal, la corteza del cíngulo anterior, los ganglios de la base y el tálamo. Sí. Yo quiero agregarles algunas más que las dejé a propósito para lo último porque eh, hicimos este recorrido por la parte emocional. Voy a repasar rápidamente lo que había dicho las anteriores y nombro las nuevas. Sí, y pará, Por encima. agregame, ¿te acuerdas que yo una vez te pregunté para tratar de ubicar
digamos, de manera neurocientífica, algunos dichos de Sí, Freud. Cuando yo te hablo de representaciones mentales junto con el afecto, y te acordás que vos me hablaste de la amígdala y me hablaste de la señal, bueno, después también si lo podés meter para que la gente vea agregamos eso. que hay algo ahí que de lo que Freud estaba hablando que tenía bastante razón. La corteza orbitofrontal, entonces, ubicada por acá, y como yo decía antes, va a estar asociada a la toma de decisiones, al control del comportamiento y algo que no habíamos dicho en ese momento, pero que creo que se entendía dentro del contexto, a la evaluación de riesgos. No sé si se entendía en el contexto, pero es importante entender que la corteza orbitofrontal es la zona que evolutivamente, ¿sí?, nosotros tenemos más nueva como mamíferos primero. Muchos de los mamíferos que están cercanos a nosotros y que se utilizan para estudiar el desarrollo del cerebro, ¿sí?, como pueden ser los ratones o las ratas, ¿sí?, porque cuando uno lee mamíferos en los estudios científicos, se encontró tal cosa en mamíferos, son ratones. ¿Sí? Es así. Y cuando se habla de neocorteza, que sería como un sinónimo de esa parte nueva que tienen los mamíferos, muchas veces se encuentra digamos, un descubrimiento significativo, se suele hacer con ratones, con ratas Con principalmente. ratas, justo Entonces, te iba a decir, justo ahora, claro, rata. con ratas. Entonces, digamos, la neuroanatomía que nosotros también tenemos, muchas veces la parte de humanos logramos inferirla por los estudios de imágenes que tenemos ahora avanzadas, pero también la parte más estructural y mucho más detallada, hoy por hoy la sabemos de nuestros familiares mamíferos, ¿sí?, en este caso las ratas. Entonces, hay una parte de esa corteza orbitofrontal que en los mamíferos, donde el desarrollo del olfato es mucho mayor que el nuestro, utilizan una parte de la corteza orbitofrontal, ¿sí?, una parte bien anterior, ¿sí?, que mucho para el olfato. Nosotros, nuestro olfato no es bueno. Nuestro principal sentido es la vista. Eso así. Después uno cuando hay personas que no tienen visión y entonces por falta de visión, desarrollan mejor los otros sentidos. Pero en condiciones normales, la vista es prevalente para nosotros, siempre. Por lo tanto, ciertas áreas que están siendo muy utilizadas por mamíferos digamos, que dependen mucho más del olfato que nosotros, y en esto podríamos incluir tranquilamente a nuestras mascotas, así como los perros y los gatos, como nosotros no lo usamos de esa manera, no tenemos tan desarrollado, eso también tiene un correlato neuroanatómico. Y hay una parte que ellos utilizan mucho para el olfato que nosotros la tenemos más chiquitita, destinada a otras cosas. Es decir, hay una región que está dividida en dos. La mitad se usa para el olfato en los animales, la otra mitad se usa para hacer evaluación de qué es peligroso en el entorno y escaparme. Una planta que me puede, que si la como me puedo envenenar. Un animal, ¿sí?, una rana con todos los colores que yo en el Amazonas, te la ve un primate, ¿sí?, del Amazonas, que yo, algún monito que esté en el Amazonas, y dice: De esta no me acerco ni loco, porque los colores ya me están diciendo que eso de ahí no es bueno". Entonces, esa región de la que yo estoy hablando tiene esas dos funciones y está dividida por un pequeño surco. Nosotros, la parte del olfato, irrelevante, pero la hemos empezado a utilizar mucho más para la evaluación de riesgo de la que estábamos hablando antes. Nosotros tenemos un juicio mucho más desarrollado frente a los peligros, ¿sí? Por lo menos por el contexto social nuestro, de nuestra sociedad, hay que ver si los animales en su esquema social, digamos, tramitan de una manera similar o de una manera análoga. Pero nosotros tenemos esas áreas muy desarrolladas para cuidarnos de ciertas cosas que nos pueden poner en peligro o dañarnos. Y ahí sale el concepto de valores preventivos, lo cual es un lindo concepto para que hagamos una charla en sí algún día. Los valores preventivos, ¿sí?, son son aquellas funciones de una parte de nuestro cerebro, sobre todo esta parte más nueva con respecto a las demás especies, donde se procesan acciones que son importantes para nuestro cuidado personal, la higiene, la alimentación, para nuestro cuidado social,
sé, no ponerse, desnudarse en el medio de una clase, de una conferencia, en un lugar público, o no decir, ¿sí? Muchas veces no decir lo que uno piensa realmente, por ahí cuando está enojado o algo, para no generar un conflicto mayor. Todo eso son formas en las que uno se cuida, se preserva, sea en el ámbito social, sea en el ámbito personal. Y eso está muy, muy regulado por esta región que es en la corteza orbitofrontal. Ahí acuérdense que lo que yo decía antes, que en el trastorno obsesivo compulsivo hay una hiperactividad. Mm, Entonces, hay un montón de estas cosas que estaban afectadas, ¿sí? Y la actividad esta de la corteza orbitofrontal también la tenemos que tener, digamos, asociada con aquellas regiones de la corteza que son las que están monitoreando si hay una detección de errores, si hay monitorean si hay algún conflicto en el procesamiento de este tipo de pensamientos, en la forma en la que actuamos y, por supuesto, en la regulación emocional, que es la corteza del cíngulo anterior, ¿sí? Es ujú. la que un poco regula, la que ayuda a que se apague todo esto, no se exagere, no nos pasemos de rosca. Otra estructura que yo había hablado antes era de los ganglios de la base, ¿sí? Los ganglios de la base, que se llaman caudado, putamen y globo pálido, ¿sí? Son estructuras que están en el centro del cerebro y que están asociadas al control de los movimientos, a la regulación de ciertos hábitos, pero también a la supresión de pensamientos. Estos núcleos de los ganglios de la base están descritos como centrales en la hipótesis clásica de la regulación de la impulsividad. Cuando, cuando estas estructuras no funcionan correctamente, el paciente es más impulsivo. Claro. Y la otra es el tálamo, de los que yo había nombrado antes, Ujú. que es esa estación de relevo de señales sensoriales y motoras que van hacia la corteza y que de la corteza van hacia la médula. Es decir, la información sensorial y motora que viene de nuestros miembros inferiores y superiores sube esa información por la médula espinal y una vez que llega al tálamo, desde ahí se va a enviar hacia la parte de la corteza que corresponda. Y también, por ejemplo, en este momento, la orden que mi cerebro está mandando a mi mano para el movimiento que estoy haciendo, que ustedes están viendo en pantalla, está siendo enviado desde una parte particular de la corteza, pasa por el tálamo, ¿sí? Y ahí la manda al grupo de neuronas que es necesario para que se contraigan los músculos, se muevan, se contraigan, se relajen los músculos necesarios para hacer este movimiento que yo estoy Una parte realizando con mi italiana, mano. una parte que Claro, en Italia se ve exactamente. que se desarrolló más. Exactamente, exactamente. Entonces, todo lo que pasa se hace consciente, todo lo que llega a la corteza y es consciente pasa por el tálamo, todas las ejecuciones de actos que nosotros hacemos de manera consciente salen desde la corteza y pasan por el tálamo. Tálamo igual conciencia, de alguna manera. Estamos simplificando mucho. Y yo iba a agregar tres estructuras más, que justamente son las que vos me pediste que agregue. Porque en esto del proceso, digamos, de cómo los pensamientos obsesivos terminan teniendo un efecto negativo, cómo lo podemos relacionar con los distintos casos, esto que hablábamos antes, de histerias de conversión, cómo puede parecerse a incluso lo que le pasa a un paciente con hipocondría, cómo puede una persona sufrir tanto, es porque está involucrado, además de esta parte de damos rienda suelta a los pensamientos, el procesamiento emocional. Y el procesamiento emocional tiene dos protagonistas importantes. Uno es el hipocampo, porque en este caso nosotros vamos a tener en cuenta cómo el hipocampo forma recuerdos, ¿sí? Genera recuerdos y nos permite asociar los recuerdos que tenemos con otros recuerdos previos o lo que está pasando en este momento, contrastarlo con recuerdos. Correcto. Entonces, el procesamiento de memoria, ¿sí? Está asociado a las obsesiones. Una falla en el procesamiento de memoria está relacionado con las obsesiones y esto, ahí es donde, digamos, una disminución en la función normal del hipocampo puede llevar a un procesamiento erróneo entre contrastar lo que estoy experimentando con recuerdos que tengo ya formados. Eso, si yo experimento un recuerdo siempre tiene una emoción, porque uno se acuerda de lo que es significativo, por eso Ujú. nos queda en la cabeza. Aunque pareciera que es neutral, en general hay una emoción.
Por eso nos acordamos de algunas escenas de nuestra vida y no de otras. Porque por alguna razón, sea buena, sea mala, tiene asociada una emoción. La emoción es la que permite que esa memoria se impregne automáticamente. La otra forma de que se impregnen memorias que tienden a tener una emocionalidad más neutra es por la repetición, hasta el hartazgo. La repetición hasta el hartazgo se parece más a ver una vez que uno aprendió a andar en bicicleta o a manejar un auto, ya no se lo olvida. Y no hay una emoción, bueno, porque está repetido. Hay una parte del cerebro que ha aprendido esa memoria, la tiene armada y la utiliza cuando la necesita. El recuerdo de cuando fuimos a San Bernardo con mi abuelo o cuando, digamos, nos casamos con mi esposa o lo que ustedes quieran, ¿sí? Tiene una emocionalidad, por eso pasó una sola vez y no me lo olvido más. La, la otra estructura importante es la amígdala, que esta es la que estaba preguntando Juan. La amígdala está asociada al procesamiento emocional, ¿sí? El miedo, la ansiedad, las preocupaciones, las tristezas, la sensación de peligro, pero también la alegría, la felicidad extrema, la sensación de que nada puede salir mal, todo eso pasa por la amígdala, ¿sí? Y en los trastornos obsesivos compulsivos va a estar afectada también. Hay ciertos circuitos que se llaman tálamo-amigdalinos, o sea que están uniendo el tálamo con la amígdala. Y cuando estos circuitos fallan, el comportamiento que se ha descrito en los artículos que lo describen, valga la redundancia, dicen que el comportamiento es similar al trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, un trastorno obsesivo compulsivo, digamos, o un comportamiento similar al trastorno obsesivo compulsivo podría darse hipotéticamente en ausencia de fallas de las estructuras previas que hemos nombrado y que sea una disfunción de la comunicación entre la amígdala y el tálamo. También. Es hipotético esto que estoy diciendo, pero digamos, podría surgir algo similar. Porque el procesamiento emocional también le está enviando a las partes conscientes del cerebro información porque uno después actúa en consecuencia. Si yo tengo un tipo que me está apuntando con un arma, una persona desconocida, con un tono amenazante, y me está pidiendo que le entregue todas mis pertenencias, ¿sí? Y lo lógico es que yo experimente miedo y por lo tanto tenga que tomar alguna acción, lucha o huida, ¿no? Eh, si yo tengo enfrente de nuevo una persona que me está apuntando con el arma, que me está pidiendo que le dé todas mis pertenencias, pero lo conozco, es mi hijo que viene con la pistolita de juguete que le regaló el abuelo, difícilmente la amígdala interprete eso como algo amenazante y entonces no me voy a preparar para la lucha o la huida. Le voy a agarrar, voy a jugar, me voy a hacer me voy a hacer el que soy el policía o lo que sea. Entro en el juego del niño. A veces que venga el nenito con la pistolita de juguete y le diga a la mamá, arriba las manos, y la mamá se sobresalte, ¿sí? Y experimente una sensación de terror, como si en realidad le estuviera pasando en la Plaza 11 a las 3 de la mañana, ¿sí? Que viene un malviviente, es porque hay una disfunción amigdalina del procesamiento emocional poniendo en contexto lo que está pasando. Pero siempre va a haber una acción, va a haber una conciencia de eso. Entonces, la amígdala se comunica mucho acá con el tálamo. Y entonces, la emoción en el contexto de los pensamientos obsesivos y cómo eso repercute en conductas compulsivas va a tener lugar. Y el último, antes de cerrar con el caso del hombre rata, por lo menos de mi parte, es la corteza prefrontal medial. Una zona que yo le decía corteza órbito frontal acá. Bueno, la corteza prefrontal medial está acá, más o menos donde yo tengo esta línea acá de mi frente. Más o menos por esta zona. Está asociada al procesamiento de emociones, ¿sí? Perdón, no, a la regulación emocional y a la toma de decisiones. Va a cumplir, junto con la corteza del cíngulo anterior, la función de decirle a la amígdala, ya pasó. Una vez que, listo, digamos, estaba en una situación estresante, de miedo, entré a dar un examen, en el momento que salí, sí, estábamos nerviosos, antes de entrar al examen, nos llaman, tenemos que dar el oral, termina y nos relajamos, nos podemos ir a sentar a un café con nuestro compañero, a charlar un rato, a descontracturar, a hacer cualquier otra cosa. Y ya no experimentamos esa ansiedad, porque la corteza
prefrontal medial y la corteza del cíngulo anterior le dijeron a la amígdala, ya pasó el peligro. Entonces la están regulando, eso es la regulación emocional. Esto va también a influir en la toma de decisiones. Y la toma de decisiones está alterada, ¿sí? Sobre todo en la parte de los comportamientos compulsivos del TOC, porque cuando la corteza prefrontal medial recibe la información de parte de la amígdala, lo que veníamos hablando hasta recién, ¿sí? Y tiene que utilizarla para controlar los comportamientos compulsivos, ¿sí? A veces, si hay un exceso, una hiperactivación de la primera red de la que hablamos, corteza, estriado, tálamo, estriado acorencioso de los ganglios basales, corteza, estriado, tálamo, si está fallando, termina afectada la corteza prefrontal medial y entonces no puede controlar la repetición de ciertos comportamientos, como el chequeo repetitivo de si dejé abierta la llave de gas, si cerré la puerta en mi casa, ¿sí? Por falla de la corteza prefrontal medial, que además de decirle a la amígdala, listo, está bien, ya pasó, es la que tiene que favorecer la toma de decisiones. Alcanzar una vez, ya chequeé una vez, si veo que la llave de gas está cerrada, ¿sí? Listo, no escucho de la hornalla que sale gas, listo, está todo bien, listo, suficiente. Cerro, chequeo que el picaporte no abre la puerta, suficiente, ¿no? Bueno, si esta parte de la corteza prefrontal que está en el medio está afectada, esto no se puede lograr, el paciente entra en la repetición del chequeo continuo. Y te faltó decirme el tema de la representación y el afecto. O sea, cuando yo digo monto de afecto, esto de la angustia que se desprende de una representación, es la señal que la amígdala recibe y dice, che, esto está todo mal, esto es un peligro, esto hay que darle una vuelta de tuerca, ¿no es cierto? Entonces, eh, me parece importante, sí, decime. La palabra ahí clave es que la función principal de la amígdala es dar la valencia afectiva a todo lo que está pasando en nuestro entorno. Claro, Entonces yo recibo de nuestro entorno y de nuestra propia claro, mente también, te ¿eh? iba a decir de nosotros mismos. Sí, sí. Yo recibo información de afuera y eso la amígdala va a decir, está todo bien, está todo mal. Si estoy en mi casa mirando una película, por más que sea una película de terror y alguien se sobresalte en algún momento, miro alrededor y estoy en el sillón, estoy con mi familia, estamos comiendo pizza, estamos tomando Coca-Cola, está todo bien, ¿sí? En Agua, todo tomemos caso, agua. iremos o tomamos agua, lo que tomen, ¿sí? Eh, Listo, está todo bien. Si yo estoy en una situación mucho más amenazante, lo que me trae el contexto es algo que no conozco, un lugar, digamos, ajeno a mí o con condiciones muy, muy, muy adversas, la amígdala puede empezar a decir esto está todo mal. Eso se llama la valencia afectiva. ¿Se puede ¿Cómo yo hipertrofiar? La amígdala también se puede... Sí. ah, La amígdala se hipertrofia y empieza a actuar de manera descontrolada. La hipertrofia amigdalina encima está acompañada muchas veces de una hipotrofia, de un achicamiento de la corteza del cíngulo anterior, de la corteza prefrontal medial, que son las que la tienen que frenar. Entonces, además de que generalmente cuando la amígdala está hiperactiva, las partes del cerebro que le tienen que decir ya está, ya pasó, están disminuidas. Entonces no pueden cumplir esa función. ahí va. Entonces, como ese circuito vicioso, que una de las causas de esto es digamos, el estrés continuo, ¿no? Que nosotros ya lo hemos hablado más de una vez. Claro. Cómo el estrés continuo tiene un efecto neurotóxico vía cortisol en las neuronas. Ese efecto neurotóxico deteriora las conexiones de la corteza del cíngulo anterior y de la corteza prefrontal medial, que son las que después no pueden frenar a la amígdala, no la pueden contener. Entonces la amígdala se va y se pone hiperactiva porque no tiene freno. Entonces se retroalimenta. Claro, no tiene ¿Sí? la retroalimentación negativa que tendría que tener el corte diciendo, ya Claro, liberaste el estrés que necesitabas, acá cortala. exacto. Es como si
perdón si los ejemplos no son los más agradables, pero supongamos un auto que va en movimiento por barranca abajo. Si nosotros no lo frenamos, no aplicamos el freno, el auto va a ir cada vez más rápido. Es decir, esa ruta que está recorriendo, Muy bueno, ¿sí? Que lo lleva a Barranca Abajo, cada vez lo hace ir más rápido. Es claro. decir, cada vez se está incrementando, digamos, la acción. En ausencia del freno, ¿sí? No es que, bueno, se mantiene y. No, va cada vez más rápido. Claro. La velocidad trae la velocidad. En este caso, la preocupación de la amígdala trae la preocupación. Y entonces, ojo, hay un contexto distinto en el cual también hay un deterioro de la corteza del cíngulo anterior y la corteza prefrontal medial que no pueden parar a la amígdala, pero la amígdala esta vez no está en lo negativo, está en lo positivo. Y es la fase maníaca del trastorno bipolar. En También. la fase maníaca del trastorno bipolar, la amígdala sigue sin control, pero en realidad todo lo que experimenta es bueno. Entonces está todo bien, no hay peligro, ¿sí? El ejemplo este que yo pongo de, bueno, me vienen a asaltar con un arma y en vez de por ahí tener miedo, el tipo se empieza a reír a las carcajadas delante del tipo que le está y le dice, dale, déjate de joder, vení, vamos, no sé, vení, toma, ¿querés un pucho? ¿Qué sé yo? Un comportamiento que sea totalmente fuera de contexto, ¿sí? Pero porque el tipo no está experimentando miedo, porque la amígdala está embaladísima, pero en vez de ir para lo negativo, se fue para lo positivo. Un día hay que hacer este de bipolaridad, psicosis, Bipolaridad. algo de eso. Vos Sí, ahí sí, sí. igual también nombraste las estructuras que estaría bueno mencionar en algún video que hagamos sobre prejuicios y estereotipos. Y porque a veces, o sea, tienen muy mala fama, y es verdad, tienen muy mala fama los estereotipos, los prejuicios, qué sé yo, pero muchas veces en realidad se forman, primero, para ahorrarnos energía psíquica, decir, bueno, esto es así y pasa siempre así, entonces yo ya sé lo que va a pasar, y entonces en consecuencia me ahorro ciertos pasos, o sea, tengo un estereotipo formado de ciertas cosas sociales, me ahorro la energía de pensarlas. Eso es una. Pero otra función es sobrevivir. Y yo digo, por ahí es un poco polémico, pero bueno, lo voy a decir, no me importa. Te roban dos en moto con, no sé, con gorrita y no sé qué. Y está bien, es verdad que es polémico, pero escúchame. Te roban dos, te vuelven a robar. Te roban cinco veces. Esto es como la frase, el que se quemó con leche y ve la vaca y llora. Claro, Vos ves de exacto. vuelta a los dos con gorrita y decís, "No, otra vez no me roban. Pero estás prejuzgando. Sí, pero que te roben a vos. Otra vez no me roban. Me cruzo. O sea, vamos a dejarlo para otro video, el tema de los prejuicios y los estereotipos. Y una cosa es Sí, lo es una moral y buena. lo ético, y lo de Sí. entender la diversidad, y entender y entender y entender. Y otra cosa es decir, bueno, pero y me robaron tres veces. O Sí, vamos a salir del robo y no sé, lo que sea. Yo veo un cielo tormentoso y por contigüidad entiendo que después del cielo tormentoso viene la lluvia. Entonces digo, no me agarra la lluvia, no me voy a ir al parque a entrenar cuando el cielo está tormentoso. Hoy me quedo entró la mirando, ropa. entro a la ropa, me miro, me leo un libro de Faulkner o de lo que sea, de Freud. No me agarrás. O sea, me llovió la otra vez, me mojé, ahora no me voy a mojar. ¿Entendés? Es por contigüidad. Bueno, esto es lo mismo. Y digo, me pasó un millón de veces, otra vez, ¿no es cierto? No me pasa, y que me parece que estaban involucradas estas áreas que vos dijiste, que se forma un recuerdo y que de ahí se desprende un afecto y que bla, bla, bla. Así que Claro. hay que hacer un capítulo con eso. Esto es importante lo de. Nosotros vamos a nombrar muchas veces la amígdala en tanto hablemos de esto, porque la representación del afecto, ¿sí? La representación del afecto ¿cómo se dice? La, eh, es la especialidad de la amígdala. La representación del afecto es la especialidad de la amígdala. Ahí está. Y el afecto puede ser positivo, negativo, lo que sea. Entonces, cuando se generan recuerdos condicionados, digamos, que están metidos por afecto, y la amígdala tuvo que ver. Claro. Entonces, eso es muy interesante que los hablemos, este tipo de cosas, eh, porque también, bueno, es como funcionamos, no Sí. necesariamente es cuando las cosas salen mal, sino por defecto cómo somos como seres humanos, Bueno, que no estaría mal, lo empezar a vamos, charlar de que, bueno, hay cosas que son así porque los humanos somos así, punto, digamos, ¿no? lo vamos a desarrollar en algún video porque está bueno Sí, a ver, sí, está ir bueno. desmenuzando esto de cómo funcionamos.
Y hay cosas que Sí. funcionan medio así, uno puede luchar, imponer la cultura y bla, bla, bla. Pero bueno, la naturaleza en algún punto es la naturaleza. Así que bueno, vamos a meterle rapidísimo, así no se hace tan largo, al ¿qué hacemos? El hombre de las ratas y algunas consideraciones generales sobre la teoría de la neurosis obsesiva y de cómo lo ves, digo, cómo se puede sentir la persona identificada o no con cierto. Bueno, igual ya nombramos un montón, Sí, pero dale, sí. decime, Pero contate el caso del hombre rata para que la gente sepa de qué estamos hablando. contate. En 1909, Freud escribió un libro con dos casos que son paradigmáticos en la teoría psicoanalítica, que son el caso del pequeño Hans, que es un caso de una fobia infantil, ¿no es cierto? Que también podríamos hablar un día de fobias. Se llamaba Herbert Graf. A mí me gusta decirle los nombres para que tengan entidad y no sean solamente un caso clínico. El pequeño Hans, que es Herbert Graf, y otro caso que es también, aparte un titulazo, sí me hicieron que hacer una película con esto, El hombre de las ratas. Usted, dígame que me Splinter. está escuchando, es buenísimo. Si estoy Splinter. avivando giles, diga, sí, Splinter. El hombre de las ratas, que se llamaba Ernest Lancer. Era Ernest Lancer, un caso de Freud, que lo va a ver, que empieza el 1 de octubre de 1907 y dura 11 meses. Y uno dice, bueno, está bien, era Freud, era un mago, pero hay que aclarar que en ese momento el psicoanálisis, y esto también hay una diferencia con el psicoanálisis de hoy, se hacía 6 veces por semana. Entonces, todos los días Freud atendía a esta gente, o casi todos los días. O sea, lo vio a Ernest Lancer durante 11 meses, 6 días seguidos, continuados. Así que hay un montón del historial clínico, es muy rico y muy bueno, donde se ven plasmado un montón de estas cosas que nosotros vimos. Muy, muy resumidamente, muy rápido, voy a contar más o menos el caso para que no se haga eterno, pero donde podemos ir desprendiendo cuestiones clínicas. Era un universitario, estaba recibido, no, creo que no dice bien de cuál era el título que tenía, pero bueno, esto hace referencia, me parece, a que esta clase de neurosis parece ser como que tienen una inteligencia, ¿no es cierto? Y me parece que en realidad, así como una cosa mía, como que es una condición necesaria justamente para toda esta justificación y toda esta suerte de narrativa que tiene el neurótico obsesivo y como que tiene que compensar un poco para no entrar en una psicosis. Dice, bueno, no, en realidad esto lo hago porque bla, bla, bla. Entonces, esto es una apreciación mía y como que esta inteligencia desarrollada es una condición necesaria, como diciendo, bueno, estás gastando energía acá, bueno, necesitas investir esto con una racionalización para no entrar, para que tenga como un borde de lógica, como para que tenga un borde, Claro. porque si no, nos vamos a la pavada. Bueno, era un universitario, un militar que había tenido toda una serie de síntomas patológicos a lo largo de su vida, pero que se habían incrementado hace algunos años en una maniobra militar donde hay un teniente coronel, un teniente, un capitán, que le cuenta una maniobra, una martirización que le hacen a unos esclavos, unos prisioneros de guerra que tenían en Oriente. No voy a contar del todo porque nos van a cancelar en YouTube, pero tenía que ver con unas ratas y la zona anal, ¿no es cierto? Bueno, imagínense ustedes de qué se trataba. O Que sea, también esto es, el paciente Lancer se entera de que este es un método de tortura porque alguien de militar que estaba con él cuando él hacía el servicio se lo cuenta. Le cuenta, existe este método de tortura, ¿no? Y a él le sí, queda eso. estaban haciendo una maniobra, tuvieron un alto en una estrategia militar, en ese alto que hacen, en ese parate, este capitán le cuenta que tenían esta suerte de tortura, una tortura que Claro. entiendo yo que acá en Argentina también se hacía con los genitales femeninos.
Así que, y en la década del 70 no hace falta irse tan lejos, ni en el tiempo ni geográficamente. Eh, y bueno, esto de las ratas a él le trae toda una serie de asociaciones significantes que tienen que ver con identificaciones paternas, que tienen que ver con un montón de cuestiones, como por ejemplo una deuda que el padre había tenido en un juego con otro militar, y que él, como había perdido en una maniobra los anteojos, él también tenía una deuda con otro militar, entonces tiene una identificación con el padre muy, muy intensa, en el cual el padre también había estado en la esfera de lo militar. Bueno, en general en la neurosis obsesiva parece que hay, como dije al principio, un punto de fijación en esta etapa que se llama sádico-anal, en donde se encuentra un poco el complejo paterno, ¿no? Esto de la castración y el Edipo, que no nos vamos a meter ahora. Pero bueno, todo esto a él lo lleva a pensar que parece ser muy común en la neurosis obsesiva, eh, ideaciones de venganza, ideas de asesinato. De asesinato con gente que él dice, no, pero para, yo a mi viejo lo quiero. Fuimos mejores amigos. Y ahí también hay algo, ¿no? Del orden que a vos te va a gustar en algún momento desarrollarlo, no en este video, porque no nos va a dar, pero de que parece, por lo que él cuenta, que con el viejo habían sido mejores amigos, pero que una vez le pegó. Entonces, Mm, el tema de los límites no tan marcados y un poco difusos, y cómo no encuentra un punto de sostén. Entonces dice, no entiende nada, y entonces ahí, en el desanudamiento que va haciendo Freud en el relato del hombre de las ratas, y en esta identificación paterna, encuentra una raíz realmente hostil con el padre. Se claro. encuentra una hostilidad con el padre, y encuentra una hostilidad después con una amada que tiene él tiene una persona con la que se quiere casar, pero que es pobre. Son las cosas, los historiales de Freud son medio novelas turcas, ¿no? Pero bueno, y que la madre le dice al hombre de las ratas, dice, no, pero mira que hay un primo con una hija, cosas que se hacían en la época, y bueno, ahora también en algunos países, que es rica y que te podés casar, y se le estalla el conflicto. Porque el padre en su momento se había casado también con la madre, que parecía ser como una parienta lejana, que era rica. Y entonces, esto que dije al principio, de que se forma un super yo muy severo, debes ser, debes gozar, debes sentir placer con esto, con esto, con lo otro, y el tema de la culpa. Los neuróticos obsesivos sienten culpa, que en la neurosis obsesiva se da otro fenómeno que se llama aislamiento, donde esta desconexión dice, pero no entiendo de dónde viene la culpa, siento culpa de que si yo no maté a nadie, pero el solo hecho de pensar quiero matar a mi padre o quiero matar a mi amada, les da culpa, y entonces tienen que hacer la fórmula protectora, y ahí va el lavado de manos. Y ahí va la segunda, que es cancelar la primera. O sea, pienso tal cosa o hago tal cosa, y con el segundo acto cancelo el primero. Y entonces ahí está el acto compulsivo, que es propio, muy presente que también se juega en la pulsión de muerte, en esto de repetir, repetir, repetir y volver a un estado inorgánico a las cosas, ¿no es cierto? Eso es básicamente la pulsión de muerte. Entonces, bueno, tenemos un super yo severo que le dice, vos cometiste un crimen, y en un momento Freud le dice, bueno, sí es verdad, usted cometió un crimen, pero no es el crimen que usted piensa que cometió, que va a cometer. En realidad es un crimen que se piensa inconsciente, es en este conflicto entre el super yo, ¿no es cierto? Y el yo que se hace el bueno, y dice, "Pero yo soy una persona de bien, yo no hago nada malo, no estafo a nadie". El yo se desentiende, y entonces empiezan los combates, ¿no es cierto? Entonces, en esta culpa, en estas fórmulas protectoras,
porque hay algo, esta hostilidad que quiere salir y que fue reprimida en su momento, porque cuando el padre del hombre de las ratas le pega, Ernest lo quiere putear y dice silla, mesa, mate, y no lo putea. No tiene en cuenta las palabras, no lo putea y queda ahí. Y hay algo también muy interesante, una vuelta de tuerca, que el padre le dice, miren ustedes cómo juega la identificación y las palabras como nos marcan, ¿no? Igual uno no puede, como padre, me imagino, Ernest, estar pensando todo el tiempo lo que le está diciendo porque estamos en la neurociencia, pero el padre le dice, este chico va a ser un gran hombre o un gran criminal. ¡Pac! Lo inscribe. Primero, Claro. en el sentido de va a ser un gran hombre, o sea, nunca es un gran hombre. Siempre en el X Claro. potencial. Y Le segundo, falta, todavía falta. siempre le falta. Y segundo, o un criminal. Y le inscribe la criminalidad y la culpa y el deber ser y lo que se llama, después del complejo de Edipo, el ideal del yo. Una especie de tótem que se erige inconsciente, que es la conciencia moral, que es la conciencia de culpa, que es lo que te va a marcar esto de, bueno, hiciste tal cosa, entonces ahora tenés que hacer tal otra, y ahí aparece un poco el delirio, que es parte de la neurosis obsesiva, y el pensamiento mágico, que dice, bueno, yo hago tal cosa, entonces pasa tal otra en el mundo. Claro. Y en un Exacto. momento hay una inscripción muy famosa del hombre de las ratas, donde el hombre de las ratas va por una carretera, un camino, encuentra una piedra, y dice, no, voy a sacar la piedra porque cuando venga el carruaje en el que transporta a mi amada, se puede tropezar. Y la saca. Y después dice, no, es una boludez. Y la vuelve a poner en el mismo lugar. Entonces está ahí en juego a veces esto de quiero hacer tal cosa y quiero hacer tal otra. Y la hostilidad y el amor. Y la duda, que es otra de las características, y la ambivalencia, que es otra de las características de la neurosis obsesiva. Duda todo el Claro. tiempo, porque la duda, dice Freud, en estos casos, funciona como el tercer Reich. El tercer Reich, las cosas de Freud son un fenómeno, dice, claro, porque si vos tenés que elegir entre tu amada o la prima rica, y como vos tenés una identificación paterna muy intensa, estás eligiendo entre tu padre y vos. Y tu padre tiene como una intensidad muy grande. Y entonces en el tercer Reich, ¿qué pasaba? Si elegías a uno, el otro muere. Entonces esa es la muerte de uno. Y entonces, ¿por qué enferma? Por esto. En parte enferma por la indecisión, para no decidir tal o cual. La Y en decisión esa duda, y con esto podía o termino, matarlo a él o matar al padre. exacto. Y en esta duda hay algo que, bueno, que los que estén estudiando psicología, psicoanálisis, lo voy a nombrar nada más para que se entienda. Cuando aparece una frustración en el adulto, bueno, en niño también, hay como una regresión de la libido, de esta energía, de esta pulsión, de este desarrollo de la persona que vuelve y regresa a un punto de fijación. En este regreso, en este camino regrediente, hay una desmezcla pulsional. Entonces lo que era la pulsión se desmezcla y la pulsión de muerte captura al sujeto en esta fase sádico-anal. Entonces el sadismo propio de retener o expulsar y expulsar, expulsar, se conjuga con la pulsión de muerte y se vuelve una hostilidad reprimida muy intensa. Entonces Claro. le viene que los proteja a todos, no. A la amada, que está en un momento en cama y dice, bueno, ojalá que se cure, y no, en realidad que permanezca ahí para siempre.
Y él siente culpa por eso. Entonces tiene que Claro, hacer todos los rituales que se ve compelido a hacerlo, o sea, se ve obligado a hacerlo. Tiene el deber ser, que es esto del super yo, el deber ser, el deber hacer tal cosa del complejo paterno. Del complejo paterno es como la película La suma de todos tus miedos. Que en la fase oral es la pérdida del objeto, en la fase anal es la pérdida del amor del objeto, que sería la madre, o del que cumpla la función de la madre, y en la fase fálica la pérdida del elemento narcisista. ¿No es cierto? Bueno, todo eso hace la configuración de un caso muy paradigmático que tiene todos estos elementos, estas dudas, esta compulsión, o sea, esta obligación de hacer tal o cual cosa, porque si no va a pasar, algo malo le va a pasar a un ser querido, que en realidad es el deseo hostil. claro, Porque si claro, no claro, claro. fuera, entonces Freud dice, si no fuera el deseo reprimido, el deseo inconsciente, ¿por qué tanto alboroto? Que te Exacto, calienta. Inclusive él claro. tiene ideaciones suicidas porque dice, no, yo siento culpa, y dice, me corto, me tengo que cortar con una navaja la garganta, pero no hace el pasaje al acto. O sea, no tiene realmente esas, digamos, esas acciones. Bueno, Muy interesante. y ahí sí, es enorme el caso, pero bueno, no sé si lo querés dejar acá o extenderlo un poco más o alguna cosa que te haya llamado la atención. Y No, lo que estaba pensando es que por ahí estén atentos al canal porque si les interesa el tema este del trastorno obsesivo compulsivo, podemos llegar a subir próximamente algún video sobre el tratamiento, cómo se hace el tratamiento y por qué se elige ese tratamiento y no otro. bueno, Desde lo bueno, farmacológico primero, si querés después esto es lo podemos agregar terapéutico. lo psicoterapéutico. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ahí Así que estén tenemos atentos si les interesa el tema. entonces un poco las cuestiones de la neurosis obsesiva, que son la duda, la compulsión a la repetición, las fórmulas protectoras, el pensamiento mágico, el delirio, la culpa, ¿no es cierto? Bueno, el agotamiento, la bulia, son algunas de las características, ¿no? de la neurosis obsesiva. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier duda, consulta, nos preguntan una y otra vez si quieren en la caja, de manera obsesiva en la caja de comentarios, que a nosotros nos sirve y a ustedes no les cuesta nada. ¿Nos vemos? Nos vemos la próxima. Chau, chau.